Ajá, buenas noches, buenas tardes, buenos días, buenas noches, Poliedro de Caracas. Como dijo Maite Delgado en la animación de Miss Universe Curazao. Buenas noches, Poliedro de Caracas y buenas noches, Poliedro del mundo. Me encantó, me encantó, me encantó. Bueno, Cristo. entonces, buenas noches, Poliedro del mundo. Bienvenidos a un capítulo más de Tomas, todo específicamente el capítulo número 61. Así que estamos en los 60, un número que a muchos les gusta, sobre todo cuando ya llegas al final de la numeración. Hoy ando como jocoso. Ya saben que estamos en Spotify como Todo Más Todo. Recuerden seguirme en Instagram, soy Daniel Ramos, el observador de las Mises, que es Jesús. Así que bienvenido, Jesús. Hola, hola amigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes a toda la gente que nos mira desde cualquier rinconcito del país, del mundo, perdón, ¿cómo que del país? Porque a nosotros nos ven desde España, desde Perú, Somos desde internacionales, Venezuela, Bella, desde Chile, acuérdate. Nos ven total. desde China hasta Venezuela, así que, ajá, Así es, cuánta así que modestia. muchísimas gracias por estar aquí. Hoy ella vino con el ego, pero mi amor, bueno, vámonos. Recuerden que todas las semanas tenemos videos. Estamos un poquito por allí porque, bueno, estábamos full, tampoco había muchas noticias miséricas, pero siempre andamos subiendo capítulos casi todas las semanas. Aquí venimos con un recalentado. Aquí venimos con muchas noticias miséricas, con muchos escándalos. Vamos a empezar porque Maite Delgado estuvo animando. Maite Delgado es animadora venezolana que es un ícono de la animación en Venezuela y que además estuvo por muchísimos años animando el Miss Venezuela, estuvo animando el Miss Universe Curazao. Y pues no sé si se le salió o estaba en el guión o dijo una fecha al azar, pero dijo que el Miss Universo va a ser el 3 de diciembre, a lo que muchos nos tomó por sorpresa, nadie se lo esperaba, así que hasta este día el Miss Universo va a ser el 3 de diciembre, así que vayan agendando por allí, vayan apartando su día libre, mi amor, porque ese día no se trabaja, no se hace nada. Este día es sagrado para nosotros, No se duerme. este día no se duerme para nosotros. ¿O no, Jesús? Así es, así es. Nosotros cada vez que... Lo que pasa es que, bueno, estamos en este lado del continente y por lo general poco coincidimos con el uso horario de donde se van realizando el tema de los concursos de belleza y como nosotros somos fans de esto, a veces nos toca madrugar, nos toca desvelarnos, así yo tengo un ojo por aquí, pero bueno, hacemos el sacrificio. Así es. ¿Qué te parece que el Miss Universo se haga en diciembre? Pues yo lo veo, ay Dios mío, me choca cada vez que el Miss Universo lo dejan para finales, para finales, para finales, para finales, o enero, me estresa un poquito. Me hubiese encantado un poquito más para acá, como para noviembre, octubre, una cosita por allí. Pero bueno, en octubre tenemos el Miss Grand, noviembre hubiese sido una fecha chévere, pero diciembre es como... Bueno, Y, y, espero y, que lo y hagan a viene, inicio y no a finales. exacto, viene en diciembre también está el Miss International, si mal no recuerdo, y también está el Miss Mundo. O sea que El se... mismo mundo. Así Ajá, pero que, bueno, yo no sigo mucho el Miss Mundo, aunque bueno, ajá. aunque seamos inglesas, no lo seguimos. Apoyamos la Tomamos té causa, tomamos té, de manzanilla. apoyamos la causa, pero no. Y nos bebemos todas las mañanas nuestro vasito de vino para estar regia, impoluta con estos rostros y no tener que inyectarnos como hacía nuestra querida abuela, la reina, que en paz descanse, Isabel. Eh, pero bueno, es lo que se hace. Uno apoya la causa, pero no te me ve el concurso completo, sino la noche final, así como para chismear quién va a ganar. Y listo. Pero Y bueno, listo. sin más preámbulos, sin más tabladera de tontareas, arrancamos. Vamos con la siguiente, el siguiente recalentado, y tiene que ver con Venezuela, porque hace unas semanas atrás se ha hecho viral que una candidata, una posible candidata al Miss Venezuela, ha dicho en innumerables oportunidades y entrevistas que quiere ser parte del Miss Venezuela 2023 por estos cambios que ha tenido el Miss Universo.
no solamente en años anteriores, sino específicamente estos nuevos cambios que ha traído. Ella es una participante, una mujer trans, que quiere ser la primera en hacer historia en Venezuela, y ha sido un hecho mediático en redes sociales, ha llamado mucho la atención. Eh, yo les pregunto a ustedes, ¿están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Yo estoy de acuerdo con la participación de mujeres trans en los concursos de belleza, pero del dicho al hecho hay muchas cosas que pueden pasar y eso lo vamos a explicar más adelante. ¿No es así, Jesús? Así es, yo efectivamente también estoy de acuerdo con el tema de la participación de mujeres trans. Sin embargo, hay que ver las normativas de cada uno de los países, porque La esto legislación influye. venezolana, Exacto. eh, Aún a no ver, reconoce. aquí en España se reconoce legalmente, vaya, en el DNI, en todo, pero en Venezuela no. En Venezuela no se reconoce, en la legislación venezolana, a una persona transgénero el cambio de, De de, identidad, de de nombre, de todo. identidad del nombre masculino a femenino. Entonces por allí ya hay un error porque el mismo universo le pide a la organización o le pide a cada país que, bueno, que ese cambio esté registrado, para ellos poder hacer la inscripción. Claro, ahora no sé si esas normas han cambiado con la nueva organización de que no se exija eso. Eh, También por ahí estuve viendo una entrevista y parece que ella tiene doble nacionalidad. Ella es venezolana y colombiana por sus padres. Y parece que ella en Colombia tiene sus papeles registrados como mujer. Entonces esto podría también haber una posibilidad por allí, aunque son sus papeles colombianos, no son venezolanos. Entonces no sé si van a hacer una excepción, si va a haber algo por allí, no lo sé. Bueno, también hay que tomar en cuenta que la figura de ella ha sido mediática, pero también sí van a hacer excepciones con ella, que las ganas o las intenciones de ella participar, a lo mejor tampoco sabemos si hay otra chica trans que también quiera participar. Entonces, si se le abren las puertas a uno, yo creo que debería de Para abrirle las todas. puertas a todas. Eso es Exacto, correcto. sabemos el tema de la legislación, sin embargo, y si ella tiene sus papeles como tal en Colombia, con su cambio de identidad, de género, de todo lo que conlleva, debería intentarlo por Colombia también, aprovechando de que tiene doble nacionalidad, seguramente se le hace más fácil. Sí, mira, yo estoy de acuerdo con la participación de mujeres trans en los concursos de belleza. A mí, de verdad, yo inclusivo, me encanta, no tengo ningún problema con eso. El detalle está es que yo veo esto demasiado polémico, demasiado llamar la atención, entrevistas, tal, para ganar seguidores. Creo que hay como toda una bola de marketing más allá de lo que debería ser, si es que quiere dejar un mensaje, porque estuve viendo una entrevista por allí, que ella quiere dar un mensaje, hacer historia, bla, 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 pero yo no veo el mensaje de fondo. Más allá de unas fotos bonitas en su Instagram, no veo el mensaje de fondo, siento que faltan muchas cosas y de participar en el Miss Venezuela tampoco la tendría dentro de mis favoritas porque hay muchas cosas que no la vería como una opcionada a la corona porque no habla el inglés perfectamente, porque su oratoria no es tan poderosa, que tiene una pasarela increíble y arrolladora, pero por supuesto que es bella, por supuesto. Pero hay muchas otras cosas que deben ir de la mano con el concurso y con las nuevas normas no, con la nueva misión de Mis Universo, labor social no hay eso que quizás ahorita el Mis Universo está alineado. Esto es lo que yo pienso ahorita, quizás más adelante cambie de opinión quizás, eh, pero no la veo como una fuerte candidata, la verdad, creo que le falta más preparación en esos ámbitos, sin embargo, pienso que en pasarela sería arrolladora y una mujer espectacular. Sí, sí, sin duda alguna, el porte lo tiene, la estatura lo tiene, pero bueno, hay muchas cositas que hay que mejorar, como todas las candidatas que en el camino también se van puliendo, pero sin embargo, lo que tú dices es cierto, hoy en día con una pasarela impresionante no se gana un concurso de belleza,
Es muy, 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 muy importante el tema inglés, porque ya vimos la respuesta, ya vimos el top 3 de la pasada edición del mismo universo, donde las tres que estaban allí eran las mejores y las tres eran unas oradoras espectaculares y con un nivel de inglés insuperable. Eso es correcto, eso es correcto. Bueno, y seguimos con otra polémica y es que en Perú fue elegida hace unas semanas atrás la nueva Miss Perú para Miss Universo en El Salvador. Ella es Camila Scrivens y por supuesto la prensa amarillista, asquerosa, Que no asquiante falta. de Perú se fue contra ella y voy a hablar en general para no acusar a una persona u otra porque aquí no estamos para eso. Voy a hablar en general. La prensa se fue contra ella y qué lamentable, la verdad, qué lamentable que en un país como este no apoyen a esta chica que va a representarlo y a dar lo mejor de sí en un concurso internacional y que hayan noticias en base a mentiras y que no hayan pruebas de lo que se dice. Y lo digo porque yo viví en Perú y viví en carne propia lo que es la prensa amarillista en este país. No voy a andar mucho en este tema, pero sí me molestaba mucho y me sigue molestando que la imagen del venezolano fue criminalizada a través de los medios de comunicación en Perú por el amarillismo. Una noticia mala de un venezolano la repetían en la mañana, al mediodía, en la noche, hasta por un mes, pasaban 3 meses y la volvían a repetir la misma noticia que había pasado hace 6 meses, 3 meses atrás. Entonces, ese amarillismo ahora está recayendo sobre la Miss Perú, que están tratando de manchar su imagen y este trabajo que ha venido haciendo. Qué lamentable que esto suceda, porque es una chica que para mí tiene mucho para dejar a Perú muy en alto en el mismo universo. A mí me encanta, a mí me encanta. Bueno, yo les voy a decir una cosa. Lo mismo pasó con la mi República Dominicana el año pasado, o la vez, la edición, cuando ella se coronó. Y una vez que ella quedó en el top 3 ahí sí la amaban, la adoraban, la creían, la endiosaban, la siguen amando, la siguen haciéndoles reverencia. Pero bueno, ojalá que Camila les calle la boca a muchos. Y Nada más que agregar. eso va a suceder, eso va a Nada más que suceder. agregar. Eso va a suceder Listo. y bueno, que se Y los, prepare. y los mismos, y los mismos que salieron a hablar tonterías, ya los verás. Total, 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 total. Bueno, espero que se siga preparando y que deja Perú muy, 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 pero muy en alto porque está haciendo un buen trabajo. Y bueno, Jesús, ya falta poquito para que inicie el Miss Supranational. Eh, Esperamos entrevistar a algunas candidatas aquí en Todo Más Todo. Hay candidatas que se han ido posicionando y se siguen manteniendo en el gusto del público, como por ejemplo la ecuatoriana sigue en el top de las máximas favoritas. A mí me Total. encanta Andrea Ujú. Aguilera, quien fue primera finalista de Miss Grand International. Me encanta esa niña. Espero tenerla aquí, aunque ya yo le escribí a su directora y hoy me respondió, me dijo que le escribiera mañana, así que a lo mejor la tengamos prontito por aquí, a tres reinas ecuatorianas a distintos concursos internacionales. Y bueno, espero que este Miss Supranational sí esté muy por encima de lo que fue la edición pasada. Espero. Pues mira, por lo menos en fotos me parece que hay unas cuarto bate, como decimos en Venezuela. Hay muchísimo nivel, por lo menos en fotos. Yo espero que cuando llegue allá también en su maletica hayan empaquetado el Face App en caso tal de que lo estén usando, en caso tal, ¿ok? Vamos a ponerle ese condicional, porque las niñas se ven potentes. Bueno, nosotros vimos la participación de lo que es Andrea. Andrea es una mujer espectacular, una mujer grandísima que tiene una escena fabulosa y yo sé que aquí lo va a hacer exactamente igual o mejor, porque mejor posición que primera finalista, ella es ganadora. Pero bueno, ojalá que así sea. Sin embargo, hay muchísimas niñas preciosas. Vamos a ver qué nos depara el Miss Supranacional en esta edición. Así es. Espero que bueno, se sigan sumando más niñas para lo que será la concentración final. Hay varias que me gustan. Tailandia, Ecuador, México también me gusta un poquito. Vamos a ver cómo se sigue llevando la competencia. Y bueno, ya ustedes saben, tienen que seguir a Jesús en Instagram, @el observador de Mises. A mí, obvio, en Instagram también, @soy Daniel Ramos. Y recuerden seguir este canal, suscribirse, activar la campanita y seguirnos.
en En Spotify, Spotify. todo más todo. Recuérdenlo siempre. Así que, hello, the universe. Qué loca. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que como siempre están aquí, dejándonos comentarios positivos, echándonos flores, comentando. Y bueno, será hasta otro capítulo de Todo más Todo, que espero que sea pronto. Chao. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita.